Lorena y Freddy, muy buenos días. Buenos días. Hola Lorena, buenos días y Angie, buenos días. Hablamos ya de tus puntos, ya tenemos todo listo y prefieres que Freddy entre en hipnosis para ti, así que Lorena, silencia tu micrófono y comenzamos. Gracias. Listo, Freddy, ponte cómodo. Mm, Perdón. Y antes de conectar con Lorena, lo que quiero es que revises tu energía, tu campo, tu espacio, porque quiero que esta sesión sea aún más neutral, porque sabemos que hay técnicas de diferentes estilos y no vamos a hacer nada más que investigar, no vamos a cuestionar ni a juzgar ni nada. Entonces lo que quiero es que vuelvas, conviertas tu energía lo más neutral posible. Como soporte, eres un canal de comunicación y vamos a verlo desde la mirada de Lorena. Para ella, ¿qué ha significado hacer esto que está haciendo y qué impacto tiene en su energía? Cuando sientes que ya estás neutral, ahí sí, quiero que conectes con ella. Sí, ya, antes del comienzo. Listo. Ella te autoriza a estar ahí, Freddy, en su espacio para ver su experiencia. Sí, Tocaste su ADN. sí. Muy bien. Aprovechando que ya tocaste su ADN, dile a Lorena que te muestre ya, iniciando su ADN, su información, digamos, más sutil y que de a poquitos nos direccione a su parte celular, energética y física. Y tú me vas contando qué ves, qué te muestra, a qué puedes acceder y demás. Pues más que un ADN, de verlo como desde el concepto de las escaleritas y las rayitas y todo esto, yo veo es como si su ADN fuera como agua. Lo Ujú. veo como en movimiento, se ven como gotas de agua y como que se entrelazan, se unen, se sueltan y nunca tienen una forma definida o consistente. Siempre está en constante movimiento y como mutación. Bien, ahora vete a la parte celular. Estoy hablando de lo más físico, biológico, matérico que representan sus células. A nivel biológico, ¿cómo ves esta energía celular? Más rígida. Ujú. ¿Cómo ves el funcionamiento de las diferentes células en todo su cuerpo? Porque cada una tiene funciones diferentes que al final se comunican entre sí para poder trabajar en equipo. ¿Cómo ves esa comunicación celular? Se ven algunas o en su mayoría como si fueran interrogantes que se mueven, un signo de interrogación que se mueve. Y hay otras que aún permanecen como agua, Ujú. pero es como que las que tienen esta interrogante no tienen como sincronicidad con las que son de agua porque se mueven de una manera como contraria, o sea, es ver como el agua no estática de quietud, no, sino el agua como en reposo, como en tranquilidad. Y las otras se van moviendo más rápido como si vieras células que están perdidas en una ciudad, preguntándose dónde están, se ve Muy como bien. si no tuvieran certeza de estar ni siquiera porque están. Y esta no certeza, esta duda que tienen, que las hace diferente a las otras que sí parecen agua, ¿qué genera a nivel físico en Lorena? Ansiedad. Muy bien. Em, yo veo que el corazón, o sea, como si ella llevara un ritmo más rápido, es como si ella fuera como estas personas que les gusta hacer como rápido, o sea, sí, no, Inmediata, todo ya. sí, sí, o sea, es como inmediatez y Okay. cuando ella, por ejemplo, ve que alguien está haciendo algo y ve que como que no llega, lo ve como, sí, como una Algo contradicción, o sea, pero contrario. como, Ujú. sí, o sea, como cosas así. Listo. Entonces, quiero que vayas a un momento en los que ella está haciendo, permitiendo esta modificación que está haciendo de sus células, de la parte mitocondrial de sus células, pero tú lo vas a ver todo desde el aspecto energético.
En esta técnica utilizan, que ella nos mostró ahí unos parchecitos, unas imágenes, no sé qué son, quiero que lo mires desde el nivel energético y cómo eso funciona en su cuerpo físico y energético. Es como cuando una persona va a tatuarse, ¿sí? Lo que yo veo es que ella, cuando coloca todo esto en su cuerpo, hay un estremecimiento del cuerpo, porque está adoptando algo. Es más, ella duda, ella no es crédula del todo, ¿sí? Por más de que tenga como una empatía por algo, siempre se da su margen de duda, incluye, Cuestiona. in- Ujú, incluyendo lo que estamos haciendo aquí. ujú, muy bien. Y ella cuando coloca esto lo que busca es tener como adaptarse como a su energía, pero no se adapta totalmente porque hay un punto de no adaptación y tiene que ver con esta energía de ella que es como acuosa, como Como cristalina. el agua. Y Oh, sí se adapta a la parte como distorsionada de su ADN, o sea, de las células que yo veo como signos de interrogación que se ven ok. rígidas y un poco más oscuras. Entonces, concéntrate en esa adaptación de esas que están ahí con ese interrogante. ¿Qué hace esta energía que está intentando modificar esa célula energética en estas células con interrogación? Es invasiva, trata como es como cuando ves a un borracho andando en la calle y llega un ladrón y quiere robarle. Entonces comienza esto a hablarle a las células de mira, ven, déjate guiar, como tratar de que ceda para que quede reprogramado. ¿Ves que tiene efecto de reprogramación en estas células o no? No del todo, porque ya no lo... Es que ella siempre tiene un espacio de deliberación en ella. Entonces no, sí se empata en parte, Ujú. pero no lo suficiente para que tenga la función o el objetivo que tiene. Si lo que impide que esto tenga un efecto es, es esto acuoso que sella en ADN y en estas no hay esa parte acuosa porque no se da un cambio absoluto o total, sabiendo que esto no está ahí, porque dices que hay algo parcial, que no es total. Por lo mismo, porque ya no lo... Es como si le hablara a todas sus células. Ujú, Hay cierta, lo que yo te digo, siempre ella tiene un margen, un espacio de duda de duda. sobre todo lo que le dice. Entonces, este margen, haz de cuenta que es una brecha, una brecha. Y esta brecha, para que ella termine de aceptarla, tiene que, quién sabe qué pasar para que finalmente lo consolide. Las partes que sí sincronizan, que parcialmente sí tienen un efecto en estas células con interrogante, ¿qué efecto es que tiene en su parte más física? Se adhieren más a la periferia, la que es más influenciable, a las partes como más rugosas, a las partes como más estructuradas, que hacen parte Ok. como de su personalidad, pero más como a la parte de los defectos de ella, ¿sí? O sea, las cosas que ella no sabe gestionar o que le cuesta Ujú. gestionar. A nivel físico, si la célula tiene un impacto en sus tejidos, órganos, sangre y etcétera, esto que sí sincroniza, ¿qué efecto puede tener o tiene en su cuerpo a nivel físico? Yo veo que el corazón late un poco más rápido, hay una aceleración. Es como si comenzara a darse como un estrés, pero no lo suficientemente evidente, sino como leve, como si se escondiera, como no hacerse tan evidente, como no quiere que esta parte lo identifique. Quiero que le preguntes a la parte subliminal de Lorena. Lo que entiendo es que es consciente de lo que está haciendo. Pregúntale cuál es el objeto o el motivo para modificar o reprogramar estas mitocondrias o esta mitocondria célula. Saber dónde está. La parte subliminal está de acuerdo con esta modificación que está haciendo su parte física, ¿sí o no?
En parte sí y en parte no. Claro, porque si no, no sucedería. Si no estuviera de acuerdo, simplemente no pasaría, aunque su parte física lo haga, lo intencione así. Déjame con Lorena, Freddy, a nivel subliminal. Quiero hablar con ella. Analízala. Uno, dos, tres. Lorena, Hola, amiga. amiga, bueno, te iba a preguntar ese chisme, ¿verdad que nos conocemos o no? Sí, Porque tú también te me haces familiar, solo que estoy intentando buscar en el baúl de los recuerdos. Entonces, nos conocemos. Cuéntame dónde nos conocemos y por qué. no aquí en este lugar, en otro Ujú. lugar. ¿Fuera de la Tierra? Sí. ¿Y qué éramos entonces? Fuera de la Tierra. Te sorprenderías lo parecidas que son. ¿Ah, sí? ¿Qué éramos? A ver, cuéntame por qué nos parecíamos tanto. Las palabras no pueden decir lo que te digo con sensación. Entonces, hazle sentir al soporte lo que no me puedes decir con palabras. Es estrechar Ujú. dos mundos que estrechan su mano, dos mundos amigos, dos mundos que tienen una alta similitud dentro de su coexistencia. Tú eres alguien como yo soy alguien como tú. Ujú. Estamos en lugares o ambientes que son similares pero diferentes, pero no te acuerdas, no lo recuerdas. ¿Y por qué decidiste o decidimos venir a este planeta? ¿Tú por Yo qué tengo decidiste? mis propios intereses, tú los tuyos propios. De manera individual hemos venido, pero lo que más sorprende es que un día te miro y no puedo creer que también estés aquí. Ah, no lo sabía. Eso te iba a preguntar. ¿No sabías que yo también venía para acá? No, Eso te iba a decir porque tanto tiempo que ha pasado y nos vemos hasta ahorita. el tiempo no existe. Cuando te veo es más una sensación que no se mueve dentro de una línea, Ok, como se mueve la mayoría de humanos dentro de esta línea. bien. Verte fue más una sensación. Sentirte como cuando sientes el aroma de alguien, sin que ese alguien esté ahí. ¿Y qué quieres que haga yo para ti en esta sesión? Si yo no puedo hacer nada, porque estamos hoy aquí, los tres. ¿Qué esperas? Un cambio muy Ujú. necesario. Mi pregunta es si está lista, porque no va a ser fácil ni de escuchar, ni de vivir, ni de cambiar. Pero esa pregunta te la haría yo a ti. Si tú eres Lorena a nivel físico y subliminal, ¿tú te sientes lista para el cambio? ¿Quién crees que vino aquí hoy? Pues Lorena, que eres la misma física y energética. Pero como te preguntas, le preguntas a tu parte física que si está lista, yo más bien te hago esa pregunta a ti. Tú lo Estoy debes saber. lista. Ajá. Bien sabes, y bien sabes, es una pregunta frecuente, y bien sabes que una expresión física es una extensión de energía material que se mueve en un medio altamente material. Ella en realidad no recuerda. No es que yo sea diferente a ella o ella diferente a mí. Es solamente una extensión, como si tuvieras una hija que no recuerda. Una hija que ha salido a un rumbo y se ha perdido en ese rumbo. No recuerda por qué salió de casa. No recuerda por qué está en los lugares donde se encuentra. Incluso buscando se ha hallado en lugares que no comprende. Esto que estás observando, esto que está aquí, lo que es ella y lo que soy yo, ha venido a entender aquí y a comprender y a recordar por qué pasa lo que pasa y por qué ocurre lo que ocurre.
Yo sé qué es lo que ocurre. Ella también lo sabe, solamente que está utilizando un movimiento que no le permite indagar y hay ciertos miedos que no ha tenido la oportunidad de enfrentarlos ojo a ojo, nariz a nariz, cara a cara. Ok. Tu interrogante, ¿dónde estás o de dónde vienes? ¿Cuál es tu interrogante? Cuando se viene aquí hay un movimiento de energía bastante fuerte, perturbador, e incluso duele. Ujú. Llegar aquí, como tú has llegado aquí, no siempre es una decisión que se pueda decir que en el objetivo se manifestó tal cual como fue la decisión inicial. Hay aspectos y la energía es cambiante, siempre cambiante. Y ahora, a través de esos movimientos, decides venir desnudo aquí. Y desnudo, me refiero con muchas facultades que se tienen, muchas situaciones que hacen parte de la energía. Pero cuando entras, cada una de estas facultades son como una vestidura de la cual te desprendes, hasta llegar totalmente desnudo aquí. Ok. ¿Dónde estás o de dónde vienes? Respóndeme. Alción, ¿Acción? ¿Así? Bueno, no quería que me dijeras de dónde vienes, sino cuál era tu pregunta en realidad. Pero bueno, acción. O sea que yo también vengo de allá. Estuve en algún momento allá. visitante, pero de un punto que también de aquí es, pero un poco distante, Ok. pero cercano en corazón. Entonces, tú estás aquí, tu parte física está aquí, yo estoy aquí, estamos haciendo esta sesión. ¿Para? Recordar, ¿Quieres recordar que todo lo que has vivido y todo lo que has hecho? en parte, pero recordar que no es necesario de todo lo que se ha cargado a través de todo este tiempo. Pues no Lleva entendí. una, lleva una gran biblioteca sobre su espalda. Ha Ujú. buscado uno y otro recurso que le permita comprender el por qué está aquí. Ok. Ha El por qué utilizado, está. Ujú. ¿Tú sabes por qué estás aquí? sí, Y entonces, ¿por qué no le transmites eso a tu parte física y ya está? Se termina el problema y la interrogante. se lo he dicho, ¿Y qué sucede? no escucha, A ver, una persona como Lorena física que puede ver entidades, sentir presencias, ver cosas que caen del cielo, poder entender diferentes líneas dimensionales y demás, no puede entender lo que te acabo de decir. ¿Cómo es que no hay una comunicación entre tú y ella si ella puede ver cosas que otros no pueden ver? porque está buscando afuera. La comunicación. Lo que tú acabas de preguntar, preguntas por qué, Ujú. porque está buscando afuera. ¿Y cómo se hace para buscar entonces adentro? Soltar todo lo que ha aprendido, O sea, desaprender todo lo que ha aprendido. ¿y Llegar a todo un te momento, refieres como a qué? Dame un ejemplo. Porque es que si yo elimino el aprendizaje de que a los niños no se les pega, pues entonces seguramente yo voy a ir a pegarle al primero que me encuentre porque ya olvidé que no debo hacerlo. Entonces, ¿qué tipo de aprendizaje debería olvidar? lo que ha hecho que su mente se estructure de una manera burda, lo que ha hecho que su energía cambie y se vuelva totalmente sólida y se convierta en Ujú. algo totalmente rígido, que no se suaviza, que no entiende, que no se adapta. Ok, entonces, si tú eres ella y ella eres tú y tú has intentado darle información como esta, ¿qué falta para terminar o para lograr la comunicación directa, sin intermediarios, sin técnicas externas y etcétera? Desde tu mirada, porque ella tiene su propia mirada, desde la tuya, ¿qué hace falta? Listo, rompe estructuras mentales, elimina información que no necesita, empieza a buscar recursos internos, pero ¿qué hace falta para que esa comunicación sea de manera más directa?
O sea, cómo tú puedes hablar conmigo y cómo tú no puedes hablar contigo. Eso es lo que no entiendo. ¿Tú hablas contigo? Yo sí hablo conmigo. ¿Sabes por qué estás aquí? Sí, después de mucho caminar, claro. No fue fácil, pero sí. ¿Antes lo sabías? No lo sabía. Lo había olvidado. Sí lo sabía, pero estaba olvidado. ¿Te escuchabas antes? No, para nada. ¿Por qué? Había una barrera, había una ilusión de que estaba separada, seguramente. Ya no está, ya lo he trabajado. Todavía me falta, pero ha mejorado. Tal cual como lo has dicho. Esa es la Entonces, respuesta. tienes una barrera entre tú y tu parte física. Sí. No soy partidaria ni amiga de pensar que la parte subliminal como tú y como la mía, que también la tengo, empiece a echarle la culpa o responsabilidades al otro lado, porque así como es adentro es afuera y afuera adentro, o sea, todo lo que haces tú allá tiene un impacto acá y todo lo que yo hago acá tiene un impacto allá. Hablo de mi parte subliminal. Lorena, Lorena física, hace cosas, toma decisiones que tienen un impacto en ti y todo lo que tú haces o dejas de hacer tiene un impacto en ella. Para mí es 50-50, responsables las dos partes. ¿Cuál es tu responsabilidad, más no culpa, de esta situación donde la comunicación no fluye como debería? En cada caso es diferente. Tu caso y tu visión de verlo es respetable y es Sí, diferente. No es quien tiene la culpa. Aquí no hay culpables. no, Ni responsables. es, ni es cargar con responsables de algo que se ha ejecutado de manera errónea, cargando con culpa. No es un conflicto, no Ujú. es un problema, no es acrecentarlo, ni volverlo trascendental. Pero cuando se entiende, se equilibra, porque ya sabemos lo que debemos y no debemos hacer. Pero para llegar al equilibrio tienes que soltar tu tensión. Para llegar al equilibrio se hace necesario aceptar la condición sin buscar un responsable, sin buscar un Ujú. culpable, que se ha hecho, que no se ha hecho. El camino es idóneo, el camino es absolutamente maravilloso y es perfecto. Pero Y hay si momentos tú no en los sabes, perdón, te cuales interrumpo, lo que has hecho y no has hecho, entonces ¿cómo lo cambias? Tienes que saberlo, tienes que ir a explorarlo. Si no lo sabes, no lo puedes cambiar, simple. ella ha venido aquí a explorarlo. Eso es lo que te estoy preguntando. Yo no les estoy echando la culpa de quién es responsable de hacer o no hacer. Es cuéntame qué hace falta de tu parte y de su parte para que haya tal conexión o reconocimiento de tal conexión, porque la conexión está siempre. De mi parte siempre estoy. Ujú. O sea, no has Soy hecho vida. nada. Ok. Todo perfecto de tu lado. Lo estás viendo de una manera diferente, tan solo es eso. Ok. Entonces dime desde el aspecto, desde los ojos de tu parte física. Digamos que ella después de la sesión decida, ok, voy a dejar de buscar herramientas externas, incluyendo la hipnosis, sino que voy a comenzar a hacer un proceso completamente introspectivo, personal, privado, y voy a comenzar a hacer mi trabajo interno. ¿Cómo te parece esa perspectiva? Si te hace sentir perfectamente bien, es Ujú. válida. Que si tu parte física se siente bien, está bien. Hay algo que es la intuición, así se Ujú. llama allá. Es cuando sientes en tu energía la resonancia profunda y certera de que has ejecutado un movimiento consciente de energía. Ahí Ok, tienes la certeza. Ahí es cuando lo sabes. Ahí es cuando sabes que has utilizado el recurso y el movimiento de manera adecuada ok, para generar un bien. cambio que va en pro de la permanencia de la experiencia aquí. Háblame entonces de la reprogramación mitocondrial que está haciendo tu parte física. ¿Tú cómo la sientes? Ya entiendo lo que tus células hacen. ¿Y tú? Reprogramar una célula mitocondrial es cambiar un punto de la energía. Ujú. Ahora, ¿para qué cambiar?
o reprogramar una célula? ¿Porque alguien te lo ha dicho y se lo crees? ¿O porque en realidad sientes que es necesario modificar una parte celular porque hay una afectación específica de una perturbación de la energía? Ella ha tomado la primera vía, Ok. creerle a alguien más. Dímelo Yo tú. le he dicho, Ajá. Ok. yo le he dicho que no es necesario, pero ella antepone a otros Las por células que encima de mi están, propia voz. las células que están en interrogantes son necesarias de cambiar, de reprogramar o no. Absolutamente. Absolutamente sí. Ok. Y si ella está buscando reprogramar esos interrogantes desde la intuición con esta técnica, El tema no es la técnica. ujú, La técnica es totalmente irrelevante. Puede hacerlo con lo que quiera hacerlo, con lo que mejor se sienta y con lo que mejor vibre. Pero el punto es, ¿lo estás haciendo con tu convicción o lo estás haciendo con la convicción de otro? ¿Estás anteponiendo tu propia intuición por encima de lo que se considera un maestro, que consideras que está encima de ti o sobre ti porque tiene algo más de intelecto por ti o que tú? ok. Entonces, desde tu concepto no es necesario la reprogramación de la mitocondria, ¿verdad? La mitocondria es tan solo un punto de energía que hace parte de una expresión absoluta de energía. Si se quiere reprogramar y se entiende como una mitocondria o como cualquier otro concepto, esto no es relevante en realidad. Es Bueno, solamente entonces, cambiar la energía en un punto. Si lo ajá. quiere cambiar, tiene que ser consciente de si es necesario cambiarlo, por qué cambiarlo. Ok, pero hagamos el trabajo contigo. Tú estás viendo tus células, estás viendo tus interrogantes, estás viendo lo que hay ahí a nivel ADN. ¿Tú crees que en este momento es necesario que cambies o modifiques la programación de esas células que no tienen esa acuosidad y que tienen ese interrogante? ¿Tú lo consideras necesario o no? Aquí y ahora. Míralas, mira las células que tienen ese interrogante. Siempre las veo, no me son ajenas, Ese interrogante es ¿por qué? Porque están en proceso de, porque necesitan algo, porque les hace falta algo, porque tienen algo que no necesitan. ¿Qué es? porque han olvidado quiénes son. Bien. ¿Crees que eso se pueda cambiar? Sí, Hazlo. ya. Ahora, ¿qué has hecho para que esas células recuerden quiénes son? Recordarles que no necesitan saber quiénes son, ¿Y por qué no necesitan saber quiénes son? porque saben quiénes son. O sea, una certeza que no tiene explicación, La energía no se explica desde una teoría o una frase. pero sí un sentir. Y por eso está mi soporte. Y quiero que le hagas sentir esa certeza que no se puede explicar con palabras. Autonomía absoluta. Muy bien. Ahora que esas células ya no tienen el interrogante y tu energía, la que se supone está en dinámica, en equilibrio, es un poco acuosa, dime si estas células en algún momento van a tener tal cosa o característica acuosa. Simplemente serán, Ok, sin perturbaciones externas, tan solo una sensación de quietud, de suavidad. bien. Ahora, Lorena, energética, déjame con Freddy un segundo. Déjame con él. Freddy, desconecta la canalización. Ahora que ya ha hecho este cambio, dime, compara lo que hacía con la reprogramación mitocondrial en su técnica anterior y lo que ella acaba de hacer en sus propias células. Dime qué diferencias hay. Tal cual como me lo muestra. Una reprogramación mitocondrial es un gran y gordo libro viejo, antiguo, ilegible, difícil de asimilar, difícil de leer, pesado de llevar. Y lo que ella acaba de hacer es simplemente una sensación y una decisión. Fácil.
¿Qué efecto tiene el uno o tuvo el uno y tiene este otro movimiento que acaba de hacer? Aunque sabíamos que era algo poco parcial, que no había tal reprogramación total, sí tenía un efecto. Entonces dime qué impacto tenía ese y qué impacto tiene ahorita este en sus células. Que la reprogramación mitocondrial es una creencia de un tercero, una convicción de un tercero que ya había hecho suya sin su propia convicción. Lo que acaba de hacer es creer en sí misma, en lo que puede modificar sin la necesidad de un tercero, con convicción. ¿Y eso qué, de qué manera impacta a su cuerpo físico, Se su amplifica la ADN? energía, las células vibran, se mueven de una manera más rápida y más fuerte, es la sensación, pero si las miras se están moviendo más lento. En este momento, así está funcionando sus células. Sí, Tenemos millones y millones y millones de células, con lo que ha hecho. ¿Todas se han reprogramado o un porcentaje de las que tenían interrogante lo han hecho? pues es que yo no veo como millones de células. Ujú. Lo que yo veo es como una sola célula, que es ella, o sea, eso es lo que yo veo. Pero ahorita la parte subliminal veía células con interrogantes. Sí, claro, pero al momento de tener los interrogantes se da una estratificación, porque comenzaba a darse en separaciones. Una Ujú. célula no se entiende, la otra tampoco se entiende, Ok. entonces se apartan. Otras con otras, Ah, entonces se comienza a dar una división que luego es una reacción en cadena donde hay millones y millones y millones ok. de células. Y como todas tienen interrogantes, comienzan a multiplicarse porque la una le pregunta a la otra no sabe, entonces nace una nueva célula interrogante porque ninguna de las dos anteriores entendieron, hasta que cuando ella hace lo que acaba de hacer, Ya solo ves unidad. todo se fue. Ok. Y el libro de este viejo, que es como una metáfora, simplemente era un virus que quería crear más duda, más inquietud, eso que tú no entiendes, o sea, como crear como esa necesidad de querer saber. Ahora mira su ADN. Si antes lo veías así acuoso como agua y demás, a pesar de esos interrogantes, ahora ¿cómo lo ves con este cambio? Así todo completo, como acuoso, como que Tócalo. no, es que no lo puedo tocar Ujú, porque como es la energía de ella, si uno ujú. intenta tocarlo, se va. Pero lo que veo es que es agradable porque no siempre es cambiante, o sea, es como el agua, o sea, el agua nunca tiene una forma definida, sino siempre, si la coges, se va entre los dedos, si la envasas está ahí, o sea, siempre se mueve, pero es un ritmo bonito. Ok. Ahora, Freddy, ella ya modificó esto con su propia energía, pero quiero que vayas sin que esto se cambie. Solo quiero que lo observes en esa línea temporal que hace poquito estaba y que existía cuando se hacía tal modificación parcial, porque veías que sí había algo parcial. Si tú no puedes tocar su ADN, porque le pertenece a ella, dime si en realidad esta maestra llegaba a tocar su ADN o no. Sí, sí, quería tocarlo, pero primero necesitaba, hay un tema acá que es lo que transmite su parte energética y es que cuando tú ves a alguien superior a ti, es como si le dieras la espalda a ti mismo, o sea, como si te dieras la espalda a ti misma. Ujú. Cuando consideras que esa persona es mejor que tú o tiene un conocimiento que tú piensas y crees que no tienes. Entonces, sobre ese espacio es donde esta persona trata de contaminar eso. Necesita Ok, que le crea, pero aún así, tú ni siquiera pudiste tocar su ADN. porque mi intención Mira, no es como la de ella. mira si cuando había tal modificación mitocondrial, en realidad la maestra toca su ADN o es Lorena misma la que termina haciendo tales modificaciones parciales. No, la toca a ella, la maestra esta. Ok, a ella se la permitió tocar y a ti no. ¿Por? Porque ella siente la energía, Ujú, ella la siente, ella sabe las intenciones, porque aquí en la energía somos desnudos, aquí no podemos aparentar. ujú, ujú. Cuando yo estoy hablando con ella en este estado,
Yo no tengo ningún tipo de intención aquí, solamente estoy haciendo un trabajo de transmisión de información. Pero la otra intención sí es impactar una programación, o sea, programar a alguien acorde a mi creencia. Eso es lo que me muestra. Ok. Listo, Freddy. Entonces, ¿qué beneficios va a tener en ella ahorita, en el presente? No estoy diciendo vete a un futuro. En este instante, este cambio que acaba de hacer a nivel celular, de ADN y demás. Si su energía se ha expandido, ¿cuál es el beneficio más, digamos, físico? El primero es un autorreconocimiento de quién es. Es como si ella misma se abrazara a sí misma, como que si hay alguien a quien debe escuchar y si quiere aprender de quién debe aprender, es de ella misma. Lo Ujú. que ella muestra es, tal cual como lo muestra, es como si todo se derrumbara. Entonces veo figuras de personas que han hecho parte de su formación como hipnoterapeuta, o sea, todo esto que ella hace, todo eso se cae y ella únicamente se queda mirándose a sí misma. Y cuando ella a nivel físico se mira, llora, porque, sí, ¿Por qué? porque al contemplarse se da cuenta que no necesita ni a nada ni a nadie, que siempre se ha tenido a sí misma. No hay nada que no sepa, no hay nada de lo cual no esté al tanto de todo lo que le ocurre, porque a la final todo lo sabe de sí. Entonces, pregúntale a Lorena Energética sobre esta sesión. Si ya no necesita nada, porque ya está ella conectada con ella, externamente ya no necesita un tercero, ¿qué piensa de esto que se está haciendo ahorita? Porque ya su concepto cambia, Que le hubiera gustado que lo hubiera visto con sus propios ojos, ella misma. porque ella siempre ha estado, o sea, las capacidades que tienen son tan absurdas, tan absolutas, que no se puede creer que a pesar de que las vive, a pesar de que las siente, a pesar de que las experimenta, y eso, esa parte es como aún así, con todo lo que ha visto, duda, eso es lo que me hace sentir, como aún así, después de todo lo que sabes, de todo lo que has visto, cómo dejas tu voz de lado para escuchar voces de otros. ¿Por qué perderte de verlo tú misma? Eso. Déjame con Lorena, Freddy, de nuevo. Déjame hablar con ella. Uno, dos, tres. Lorena, Hola. esto que acabas de hacer, que es una modificación de tu ADN, de tu energía en general, ¿de qué manera impacta en los otros puntos que tenemos pendientes por revisar? En todo. Bien. Sin embargo, para tu parte física es importante comprender lo que está en su lista, lo que se alcance a revisar, porque vamos a profundizar en ello. Todo lo que tú has vivido está en tu banco de información y experiencia. Si ya hubo tal modificación, ahora lo que quiero es que me des información importante para revisar estos puntos y que termines de arreglar, de cambiar, de modificar lo que sea necesario. En este momento quiero que hagas una exploración de tu campo de energía. Quiero que conectes con la sensación que tu parte física tiene de una energía masculina a su alrededor o cerca o por lo menos ahí, que se puede percibir. Dime qué es o quién es. Un usurpador. ¿Es masculina, femenina la energía o cómo es? No tiene No género. tiene. ¿Por qué tu parte física la siente como masculina? Por la programación de la dualidad que tiene dentro de sí. Ok. Y ese usurpador, ¿qué es lo que busca en tu campo? Habilidades. ¿Habilidades que tienes tú? Sí. ¿Cómo cuáles? Poder estar en dos lugares al mismo tiempo. Muy Aquí. bien. Ujú, Poder expandir la energía y tener una lectura amplia. No importa en qué densidad te encuentres. ujú. Lo que quiere hacer es viajar a través de mí, pero no con su energía, sino con la mía. Está ahí
Sí, presencia o solo, bueno, y ha tomado de tu energía para tal fin o todavía no. le faltaba concretar algunos aspectos que le permitieran la adherencia. Faltaba un paso. ¿Y qué faltaba? Miedo. ¿Más miedo? Sí, miedo. Bien, quiero hablar con este usurpador. ¿Me lo permites? No está conectado a mí. Pero está en tu espacio, porque si no, no No, lo sentirías. no, no está en mi espacio. Entonces dime de la sincronicidad que hay entre tu espacio y el de él para que puedas percibirlo a nivel físico, que tu parte física lo pueda percibir. ¿Cuál es la sincronicidad? Es simple. Cuando ves a alguien más caminando al lado tuyo, que no tiene que ver contigo, solamente lo ves. Ujú, Millones están con nosotros, justo ahora. Caminan entre ok. nosotros, ¿Y por qué tu parte física justo lo percibe a él y no a otro, de los millones que hay? porque se fija en mí, Sí, porque quieres tus cualidades. pero para que se consolide la conexión, tengo que aceptarlo. De lo contrario, no Y, entraría. y no lo has hecho, según entiendo. No, Bien. Entonces, qué tiene que hacer tu parte física para no volverlo a sentir más? no prestarle importancia. No hay nada que no pueda hacer, querer, solucionar. Bien, este ser, ¿puedes identificar su ADN, este usurpador, ¿cómo le llamas? Oscuro, ramificado, dividido y con vacíos, ¿Y por qué no pedirte información de cómo haces tus movimientos dimensionales? ¿Por qué porque no intentar es, interferirte? porque es lo único que sabe hacer. Ok. ¿Quieres darle información a ver si cambia esa perspectiva o no? No, ese es su camino. Bien. Entonces tú, a nivel energético, encárgate de que su mundo o su universo no se sincronice con el tuyo. Aunque su necesidad te atraiga a ti por tus cualidades, si no quieres que esté ni siquiera cerca, no tiene por qué ni verte ni estar ahí. Cuando estaba cerca era por esta mutación celular de interrogantes. La Ok. brecha de tener o creer que hay algo que desconozco. Como él lo desconoce también en sí, era la oportunidad. Como esto ha sido modificado, se ha ido. Bien, muy bien. Hablemos entonces de eso tan interesante que haces tú, esos viajes que te pegas a otras dimensiones y que es uno de lo que llamó la atención de este ser. Vamos a un momento de esos, a esa experiencia que escribiste en tus puntos, donde te despertabas y despertabas y despertabas en diferentes dimensiones, mismo aparente, mismo lugar. Vamos a ese momento. Entiendo que a nivel subliminal puedas hacer ese movimiento libre y conscientemente, pero es que lo estás haciendo a nivel físico. Dime qué sucedió en esa experiencia. Simple, tan solo un traslado, una memoria de una existencia que es paralela, pero la entiende como diferente porque corresponde a otro tiempo. Pero está ocurriendo justo ahora. La diferencia entre un, ¿Cuántas? Ajá, continúa la diferencia. la diferencia entre una y otra es simplemente el punto del cual se observa. La mente está acostumbrada a observar una sola visión de existencia. Considera que es la única propia. Pero esto es un estado de control, porque en realidad no es así. Hay tantas y tantas como se quieran crear, una superpuesta sobre otra, o simplemente todas fundidas en una. ¿A cuántas dimensiones paralelas viajaste ese día?
4. Aparte de estas cuatro, ¿tienes más a dónde viajar? Todo el tiempo lo hago. Infinitud. El hecho que puedas viajar es porque existe una versión de ti en esa dimensión o no es Ante necesario. poder viajar es algo que puedes hacer en cualquier momento. El por qué aparecer en un lugar de manera repentina estaba asociado con estas células interrogantes. Cuando llegaba a este lugar, no sabe por qué está ahí. Ok. El desplazamiento no es fortuito ni es coincidente, simplemente que es un interrogante de una búsqueda. Y esta búsqueda como tal hace el desplazamiento y apareces allí, pero no sabes por qué estás allí. No tienes ni idea por qué estás ahí. No sabes cómo es que has llegado ahí. Bueno, pero mi pregunta es, soy más específica. ¿Tienes versiones de ti en esas otras dimensiones o no? No, Vamos a la experiencia en donde tú hablas con un compañero o amigo de esa dimensión y le dices que tú no eres tú, que tú no eres de esa época, de ese año, de ese momento. Vamos a ese viaje cuando vas a 1980, ¿verdad, Lorena? Y tienes contacto con alguien de allá, de entonces, que sí te conoce, pero tú eres consciente que no perteneces a tal época. ¿Eso es un viaje dimensional o es una experiencia de vida pasada? es un viaje dimensional. Bien. En esa época es 1980, en esa dimensión, perdón. Pero en el presente, de donde sales, es de 2000 algo, no sé qué año. Dímelo tú. ¿Tienes una versión de ti entonces o no? En 1980 tengo una versión de mí, con menos años de los que tengo actualmente. Ujú, Tengo una versión de 2025 y otras versiones superiores a este año. ok. Tengo versiones recientes. Tengo diferentes versiones. Entonces, si tienes diferentes versiones de ti, voy a asumir, y tú me corriges, que están siendo experiencias paralelas a esta. ¿Es así? Sí, Ok. A dónde has viajado no es un requisito que haya una versión de ti, ¿o sí? no, Bien. Esa fue mi pregunta, la primera pregunta, ya salí de la duda. Ahora, ¿puedes conectar fácilmente con tus versiones paralelas a esta? sí, ¿Por qué razón se da tal viaje? Si tu parte física pues no lo intenciona. ¿Eres tú quien lo intenciona? ¿Por qué viajar a otras dimensiones? porque soy viajera por naturaleza. Ok, Soy exploradora del vasto universo por naturaleza. bien. Por ejemplo, a 1980. ¿Para qué fuiste allí? ¿Para qué Que- hiciste que tu parte física, más bien, viera y presenciara tal experiencia? Porque de viajar entiendo que lo hacemos todos, pero que se acuerde uno, que entienda lo que está pasando, que cuestione, que interactúe, eso es a otro nivel. ¿Cuál es tu objetivo con eso? Diferentes. Uno es Ah, mostrarle ujú, que es importante viajar, salir, conocer, ver a otras personas. Cuando veo a una persona que no conoce en 1980 y tiene esta contradicción, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Conoce a gente nueva que no conoces. bueno, Sal de de tu hecho sí lo zona, conocías, pero una versión diferente, por supuesto. pero crea una contradicción. Ajá, Cuando lo que ves tratas de entenderlo con lógica, no se acomoda. No estoy diciendo que esta persona, como ya lo entendió, que no la conocía o que sí la conocía. Lo que estoy diciendo es que salga y conozca gente nueva de otros días, de otros tiempos, personas que tienen historias de otros tiempos, pero que están en este tiempo. Deja de bien. estar hablando con los que siempre hablas. Expande tu Y campo y conoces a mm, otros. La otra es mostrarle de lo que es capaz de hacer. Capacidades increíbles que están justo y ahora en la palma de su mano como entrar para en decidirlas. hipnosis, por ejemplo. Bien, déjame con Freddy. Voy por con su perspectiva y con su mirada, que nos aporta mucho a esto. Déjame con Freddy. Freddy desconecta.
Vamos a ese viaje. Viaje 1980, no exactamente a esta misma línea dimensional. Vamos a esa donde viajó. Sí. En ese espacio entiendo que hay una versión de ella teniendo una experiencia. Es así. Yo veo dos eventos. En 1980 ya tenía una edad, era más pequeña, era una Ujú, niña. Simplemente que ella siendo la actual fue a ese lugar. Entonces es como si hubieran, yo veo dos ellas, ajá, una versión niña y una versión adulta. bien. Pero ¿quién pertenece a la versión, a esa dimensión? ¿La niña? Dentro del movimiento que desde el entender del tiempo como lo entendemos, lógicamente corresponde a la niña. Bien. Pero si se, sí. Dime, dime, dime. Pero si se suelta lo demás, ambas son válidas. ¿Cómo es un lugar dimensional con dos versiones de una misma esencia? ¿Cómo se comporta la energía de esa dimensión? Inmutable. Ella interactúa con alguien que conoce entonces y que también conoce acá. Diferentes condiciones. ¿Cómo es posible tal interacción? Porque hay un vínculo entre ambos. Ok. ¿Cuál hubiera sido, quiero que mires, la mejor manera de ella disfrutar esa experiencia y ese viaje? En vez de entrar en cuestionamiento, yo no soy de acá, me quiero ir para donde estoy, ¿cuál observa su energía? ¿Cómo hubiera sido su movimiento si lo hubiera hecho más consciente? ¿Qué hubiera sucedido en esa dimensión paralela? Hubiera disfrutado, hubiera ido donde se le hubiera dado la gana, hubiera podido estar allá años, décadas, incluso vivir allá y morir allá, para luego abrir los ojos aquí y luego darse cuenta que es como si hubiera pasado un segundo. ¿Y eso en qué le beneficia en su experiencia? No, pues es tan solo experiencia, o sea, no, o sea, el disfrute, si se puede decir, es lo que yo veo, es como el Bien, disfrute, o sea, hubiera podido involucrarse en esa experiencia, vivirla, como involucrarse en su rol, vuelve al presente, Frey, vuelve aquí ahora. sí. Su versión actual de esta dimensión, de esta línea actual en donde yo estoy y tú estás, está teniendo problemas de memoria y ubicación. Es decir, hay fallos de memoria que le hacen desconocer los lugares en los que está transitando o moviéndose también. Dime si eso es consecuencia de estos viajes dimensionales que está haciendo o de qué. No, no es tanto el desplazamiento, sino los interrogantes que ella tenía a nivel celular, O sea, lo mismo del inicio. Ok. sí, ¿Y cómo impactaba eso en su memoria? Tener esos interrogantes ahí, ¿cómo impactaba en su memoria? que se dieran cortocircuitos a nivel neuronal, porque no se comprende. Y al no comprenderse se crea un conflicto y al crearse el conflicto se crea como una sobrecarga de energía a nivel mental. Bien. Ahora que ya lo ha modificado, ¿ves algún riesgo de que vuelva a tener esas lagunas de memoria o de esto, de ubicación? Se van a seguir dando, pero van a ir desapareciendo levemente. Pero lo que sí tiene que hacer es no dejar que pase desapercibido, sino concentrarse en el evento. Si hay una Ujú. laguna, ¿por qué tengo una laguna? ¿Por qué se está dando esta laguna? Y comenzar a sentir, pero no es tanto con lógica mental, sino como que ella tiene que cerrar los ojos, como dirigirse hacia el cerebro donde la laguna se estaba manifestando y escudriñarla, o sea, como descubrirla, como ponerla como en evidencia, como hacer que emerja, como hacerla consciente. Bueno, aprovechemos su capacidad de viajar entre dimensiones y dile que te lleve a una dimensión actual en la que ella esté paralela a esta, que te quiera mostrar, que quiera contarnos qué hace, cómo hace, dónde está y demás. La veo como en un lugar, pero ya no es la sensación de que no sabe dónde está, sino como que la sensación le es familiar. Ah, muy bien, muy bien. Tuvo efectos, su modificación. Bien. Ahora cuéntame cómo es el lugar, Fred. Es como un pueblo, sin mucha gente. Ujú.
¿Es en porque la ella, tierra? ¿No es en la tierra? sí, sí es en la tierra. Lo que pasa es que a ella no le gustan los lugares donde hay tanta concentración de personas, sino le gusta más estar en lugares donde hay gente, pero donde como que exista como una relativa tranquilidad donde se pueda respirar. Una intimidad. Veo este pueblo así. Ajá. ¿Qué hace ella ahí? Camina, ¿Tiene una versión de ella ahí o solo logró viajar ahí porque no, quiso hacerlo? logró viajar. Ok. Está caminando porque está explorando. Porque ya como la perspectiva ha cambiado, se convierte en una fascinación, como una curiosidad de saber. Muy bien. Si esas exploraciones que nosotros hacemos y todo lo que vivimos se guarda en nuestro ADN, ahora mira cómo su cuerpo físico, el que está aquí escuchando la sesión, está procesando esa información que está obteniendo de esas experiencias multidimensionales. Observa este cuerpito presente. No, es una ¿Cómo está procesando? información tranquila, es que son informaciones que ella acopla, pero tienen un acople como el viento, o sea, como cuando el viento te acaricia, es eso, o sea, se acopla y es una sensación que se integra, pero de manera como tranquila. Pero antes era el conflicto, entonces era burdo, era Tosco. brusco, Ujú. sí, distorsionado Bien. y se ve como cuando escucha, o sea, yo la veo a ella cuando escucha, cuando están todos esos cursos, cuando escucha todas esas impresiones de todo lo que le dicen. Entonces, ese tipo de información sí le cuesta Sí. como acoplarla. Entonces, ella es más de, como del viento, o sea, como esa sensación Ujú. Del del aire fresco. movimiento. Cuando ella siente algo que es así, ella lo abraza porque tiene como una sensación interna de certeza. Y aquí lo que me lo que me está mostrando ahí ella es que se trata precisamente de eso, que todo lo que escuches, de mucho de lo que escuchas, muchos son tornados y huracanes sin tempestades, son vientos difíciles, son ensordecedores, son perturbadores. Pero cuando ella deja de sentirse, cuando alguien le dice algo y ella no se lo cree, sino comienza a sentir ese viento que viene de un tercero, cuando ella lo siente, ella sabe si es cierto o no, pero no porque tenga que buscar creerle a esta persona, sino porque ella sabe que es así, ¿sí? Entonces se acopla. Ok. Ven al presente, Freddy, aquí donde está su cuerpo. Ahora, ya entendimos lo de los viajes, ya entendimos que es una capacidad o habilidad que tenemos todos, pero para ella es muy, muy, muy evidente. ¿Qué desventajas puede tener esos viajes en esta experiencia física, donde es Lorena, tiene una profesión, tiene un estilo de vida? ¿Tiene desventajas hacer esto, sí o no? Si tiene miedo, sí, porque de hecho ella siente cierto miedo, toma como medidas para no ser vista, como para pasar Ok. desapercibida. Y los beneficios de hacer esos viajes, pues múltiples experiencias guardadas en su ADN, supongo yo, y el Es hecho de como poder cuando, moverse. sí. Entonces, dile a Lorena ahí, energética, que esas facultades las puede seguir, pues por supuesto, utilizando y más a su favor, pero que elimine el miedo que le genera tal movimiento. Es que ella, es curioso, ahora me hacía reír porque cuando ella encarna acá, muchas personas llegan sin nada, o sea, sin facultades, comienzan de ceros. Y haz de cuenta que estas facultades son como vestiduras que tú tienes. Entonces ella cuando Ujú, llegó acá, se agarró de varias vestiduras, no permitió. Es como cuando hay una ventisca y como que te quita la ropa, te levanta la falda, cosas así. Entonces ella se aferró y logró traer algunas que son las que tiene acá. Pero ujú, ella comenzó a albergar una creencia de no tengo que dejar que me las vean, porque ok, si me las ven, me las van a descubrir y me van a encontrar y se van a dar cuenta que yo las traje a escondidas, como esa sensación, sí, ujú, es que eso. al final la sincroniza de manera, digamos, sutil con el ser que quería esas habilidades, porque lo que quieres proteger es lo que más te hace evidente hacia las entidades. Pero es un temor a que la encuentren. Ella piensa que la van a encontrar, Ok, que entonces busca cómo cambiar cómo hablar o comienza como a hablar de manera subliminal para decir tres verdades dentro de una mentira. No, entonces, dile a Lorena que esto es innecesario, que esto la hace más evidente de que está guardando un tesoro. Así que dile que saque esa programación de su campo mental.
Ella está aquí con sus facultades porque así lo quiso y su voluntad se hizo manifiesta. No tiene ni que esconderlas, ni que temer, ni que cambiar para que no se las quiten. Nadie se las puede quitar si ella no lo permite. Es que saque esa programación de su campo mental. Dime cuándo Ya. lo haya hecho. Bien. De las versiones de ella en otros lugares, que eran más de cuatro, dime si ella está de acuerdo con mantenerlas o quiere cambiar esta capacidad o esto que tiene de estar No, en otros lados. no lo quiere dejar así. Entonces, como en aquella película de la que hablamos algún día, que crea un puente directo entre lo que ella está experimentando en otras dimensiones y la que está aquí, en esta, físicamente, para que pueda traer virtudes, facilidades, conocimiento, información que ella requiera y pueda utilizar inmediatamente. Dile que cree ese puente. No, es que no es crear un puente, sino lo que ella tiene que soltar es que este tipo de posibilidades no sean viables, porque es O lo sea, que la crea como creencia. la Ok. distancia, sí, exacto. Bueno, entonces díselo. Dile que busque esa creencia donde esto es imposible o difícil o no debería suceder o lo que sea que pueda impedir. Esa Ya. facultad que tiene es una viajera. Qué delicia. Y lo hace conscientemente. ¿Ya lo hizo? Ahora mírala aquí en el presente. Ella ya accede a esa información, accedía a esa información antes de la sesión. Ahora, ¿cómo va a ser ese acceso con estas modificaciones que ha hecho? Lo mismo será pausado, ella misma lo va a llevar como a un ritmo que le sea como que lo que puede, como te dijera, como un ritmo como poco a poco de lo que Ujú, puede ingerir, o sea, lo que en realidad ok, puede procesar. muy bien, perfecto. Ahora mira su campo de energía. Estos viajes, estos movimientos en la Lorena actual, aquí donde estamos nosotros, ¿ella ha tenido interferencias por esto o riesgo de robo de energía por estos movimientos o no? No, yo lo veo más es cuando hace esto cuando hace hipnosis, cuando hace Ujú, como prácticas, pero no en estos desplazamientos. Porque es perfecto. que en estos desplazamientos, yo ya como a nivel consciente es la que más se eyecta hacia estos puntos. Y lo otro es más como más periférico. Ok. La experiencia del Elohim, Freddy, de la sesión que ella estaba haciendo y tuvo contacto con seres que se hicieron llamar Elohim. Quiero que conectes ahí, quiero que ella te muestre ese momento. Sí. Mira si hubo una interacción o una interferencia en esto. No, le hicieron una advertencia ¿Y para qué la advertencia? para que no se involucre en campos que no conoce y que no le, como que no sea metida, o sea, como si estuviera entrando en lugares que no ha sido invitada. Pregúntale a su parte subliminal qué piensa de esto. Lo que pasa es que si hablo con la subliminal, habla mucho y necesito información concreta. Pregúntaselo tú. Miedo. ¿Tiene miedo? Cuando hace lo que hace, cuando hace hipnosis, por ejemplo, hay momentos en que tiene miedo porque encuentra cosas que son diferentes o que no ha aprendido o que no sabía que existían. Al generarse esto da un miedo y el miedo hace que ella se vea como al descubierto, o sea, como que no sabe qué hacer, ¿Por qué la vibración en su casa? ¿Cómo pueden pasar los límites de lo energético a lo físico y generar tal vibración en su casa? porque ella conectó con alguien que estaba conectada a estos seres. ¿Sí? ¿Y Luego uno llegó y pisó la casa, la aplastó. a nivel energético? Sí, es como si hubiera puesto un pie enorme y la hubiera aplastado. Quiero entender una cosa. Si ella está haciendo una sesión, tiene una autorización. Y el hecho que su cliente tenga una interferencia no tiene por qué tener un efecto en ella como hipnoterapeuta o hipnoperador o lo que sea. En este caso es explícitamente por el miedo que está generando, Sí, porque se encontró algo con algo inesperado. Cuando ella ve que lo que la está afectando a ella se hace evidente, se muestra,
la rebasa a ella, a Ok. Lorena. Y cuando esto la rebasa, ella llega un momento en que no sabe qué hacer, no sabe cómo dirigir. Y cuando se crea esto, es cuando ella siente miedo y es cuando ellos ven la oportunidad y le hacen una advertencia. Bien, entonces dile a Lorena ahí, en ese momento donde está produciendo ese miedo, en esa sesión, que lo elimine. Ella ya sabe el efecto que tiene, ya lo acaba de ver. Que elimine el miedo. Lo que Espera, pasa es que, sí, espera, dile que lo elimine. Elimine el miedo a eso que rebasa, eso que no puede entender, eso que cuestiona, que elimine el miedo. No tiene que ser miedo, puede ser, no sé, interés por saber más, pero miedo no. No puedes manejar una sesión con miedo a ningún nivel. Entonces dile que lo elimine. es que cuando ella eliminó lo de las células, ¿te acuerdas? Lo de los Ajá. interrogantes, entonces eso no está. Ok, entonces Freddy, aprovechando que tú eres hipnoperador, pásale ahí, transfiérele ahí a Lorena información que a ella le pueda servir como hipnoperadora en sus sesiones, esos plus que tú le quieras dar, le quieras mostrar para que ella haga una sesión. Encuéntrese con quien se encuentre, con los Elohim, con los dioses más dioses del universo, con los demonios más demonios, no importa. A ella no tienen por qué tocarla, ni su espacio, ni su lugar, porque ella está trabajando para su cliente. Lo de su cliente no tiene ni por qué verla ni tocarla. Entonces, dile tú esa información que tienes ahí, si quieres transmitírsela. Y cuando termines, me avisas. Ya. Ahora dile que em, revise si hay algún residuo o algo que quede de esa experiencia y de ese, entre comillas, ataque energético. No. Advertencia. Listo. ¿Recibió de ti información, Freddy, de cómo hacer esa sesión de esa manera? Sí, sí. Ok, listo. Ahora mira su cuerpo, Freddy. Mira su parte física y ella tuvo que ponerse aquel cosa que no se puede nombrar hace un año y ella quiere ver cómo está eso a nivel de cuerpo, cómo está eso, esa energía que tuvo que inyectarse en esa época, en el presente, cómo está eso ahora. Cuando se lo inyectó, automáticamente lo mismo de los interrogantes celulares, o sea, más división celular, menos entendimiento, más confusión. Pero Ok, con lo que hizo hace un momento, sí. lo modificó. O sea que no se había modificado con lo que ella había hecho antes, de No, eliminarla. Ok. no. Entonces, esa cosa que se aplicó del bicho tuvo una incidencia o una afectación en las células con interrogante. Sí, porque las intoxicó más. Más, ok. Fue el punto como vulnerable. O sea, como es que cuando eso entra, este líquido entra, lo que está buscando son las partes vulnerables en todo aspecto energético, físico, en todos los niveles. Y sobre los puntos que ve vulnerables, comienza a entrar la fuerza para romper y llegar a otras profundidades. Y para poder romper eso, entonces necesita crear más confusión celular para que se amplifique más y se pueda aperturar Ujú. más. Ya con lo que hizo, eliminó los residuos de esa Sí. inyección, que ya no sé ni cómo decirle. Listo. Última para entender lo que pasó con el meteorito y poder cerrar la sesión. Revisa lo que ella le llama piquete, que ya sabemos de qué estamos hablando porque no lo explicó. Sí. ¿Qué quieres Otro que mire? recurso externo que busca Sí, una uno más. modificación interna. Dime qué sucedió en su organismo con esto. Es que ya entra dentro de una fascinación. Ve cosas Ujú. como esas y parece como una niña, como cuando le dan un juguete nuevo, le dicen, mira, esto es una lata de aire. Si te la tomas, te haces más fuerte. Y ella va, ¿qué hace? Va y se la toma. ¿Qué sucedió Entonces, en su cuerpo cuando cuando sucedió esto? A nivel energético, claro. no, la parte energética crea una barrera. Ok. Sí, o sea, ella crea una barrera y cuando ella siente el alivio no es por el
piquete, sino es porque ella misma se hizo sentir bien para recordarse que no lo necesita, que si quiere hacerse ese piquete, que se lo haga ella misma y se va a sentir bien, pero no requiere que alguien haga esto en ella. No es que el piquete le haya hecho sentir bien, no, fue ella misma, con su energía, al momento de pensar que esto le iba a causar un beneficio, lo que hizo fue, a pesar del piquete, crear una barrera energética para que no entre, pero con su energía al momento de expandirse ella se siente bien y ella cree que fue el piquete, o sea, que fue esta persona. Ok. Déjame hablar con Lorena. Espero no se extienda mucho, porque no tenemos tiempo, pero déjame hablar con ella. Lorena, Yo soy habladora. sí, yo me he dado cuenta bastante. No, Yo y sé que tú no lo eres. está Y sé que te bien. molesta porque hablo mucho, pero no No, vengo lo que aquí sucede a es que tengo que molestarte ni... optimizar tu sesión. No es que me moleste, tengo que No, optimizarla y para eso estoy yo. Ese es mi trabajo. Tengo que optimizarlo para poder entender lo que tu parte física quiere entender. No me pero yo molesta para soy nada. una habladora y tendrás Sí, que sí, me he aguantarme. dado cuenta. Bonita cualidad, porque entonces puedes contar historias a los demás y llenarlos de ilusión. Imagínate si no. Lorena, hablabas de que debe eliminar tu parte física, estructuras mentales, rigidez y demás. ¿Cómo la ves ahorita que se han hecho tantos cambios hasta este momento? Hermosa. Hermosa. ¿Se han desestructurado tu mente o tus programaciones mentales o todo lo que está en tu campo mental o no? Sí, pero también es necesario que lo comprenda físicamente. Has escuchado mucha información de muchas personas con las cuales has estudiado. Has adoptado miles de libros dentro de ti, de versiones de experiencias de otros, de la manera en que viven y experimentan su vida y de las actividades que ejecutan y realizan, la hipnosis y todos aquellos actividades en las cuales te has involucrado. Esto no está mal, pero ¿y qué hay de tu propia investigación? ¿Qué hay de tu propia versión? ¿Qué hay de tu propia palabra? Tú no tienes ningún maestro ante ti, ni eres discípulo de nadie. Tú eres tu maestra y eres tu misma discípula. Solo enfócate en ti. Ya escuchaste bastante de afuera. Ahora llegó el momento de observarte a ti. Ya observaste a otros. No exageres tu observación en otros. No busques aprender aquí y allá. El piquete, la mitocondria. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No. La hipnosis, ¿no? La hipnosis. Pero estás manejando la hipnosis con ideas de otros, con estilos de otros. Y eres una creadora. Si supieras lo que eres capaz de hacer. Y ahora, ¿qué hay de tu propio método, del tuyo propio? Lorena, la experiencia con la nave triangular, los seres holográficos, el meteorito. Bueno, yo ya entiendo, simplemente tienes la capacidad de ver lo que otros quizás por distracción no ven y tú sí. Pero de esto, de los seres holográficos y de la nave triangular, ¿tienes alguna interferencia, contrato, pacto, algo que te esté limitando ahorita, sí o no? El miedo a tener o a ser encontrada o a que Ujú, te quiten mm, fue lo que hizo que apareciera la nave y estos seres que tuviste. Fue una sí, abducción en realidad. Te llevaron ujú, y te dejaron. Lo del meteoro es una nave que se impactó, que se estrelló aquí en la Tierra. ok, con la abducción. Ya, el origen es el miedo que estabas produciendo por proteger esas cualidades o habilidades que tienes. Ya, eso lo eliminaste. ¿Hay residuo de esa abducción? ¿Hay algo que necesites cambiar en este instante? No, ¿Está todo perfecto? sí, ¿Cómo lo pudiste gestionar a pesar de que tuviste una abducción? con solo querer. ¿Lo hiciste ahorita o lo hiciste antes de la sesión? Hace un momento, Ah, lo hiciste en sesión. sí. No, quería entender si lo habías hecho solita antes. Ok. Lo del meteorito, ¿por qué tenías que estar ahí viendo ese meteorito, entre comillas, caer y qué pasa con tu brazo? Dime por qué estabas justo en este instante, sincronizada a ese evento, a esa experiencia. Porque energéticamente estuve ahí. ¿Y para qué estuviste ahí? Quise ayudar ¿Ayudar a quién? a los míos.
porque los que cayeron son y vienen de donde yo provengo. De acción, Alción, acción, ok. ¿Y pudiste ayudarlos en esa caída? no, quemé ¿Por mi qué? brazo. La radiación, la energía fue totalmente desproporcionada. Casi pierdo el brazo. ¿Y cómo te hizo sentir esto a nivel energético? Lamentable. ¿Y esa sensación tuvo qué impacto en tu parte física? Solamente una sensación y luego pude modificarlo rápidamente. ¿Y qué sucedió con los tuyos? ¿Qué sucedió con los que cayeron ahí? Fueron derribados, pero no atrapados. Salieron de ahí y regresaron. ¿Regresaron a de dónde venían? Sí, Ok. ¿Algo que quieras cambiar o solucionar de esto? ¿Para ti está bien haber vivido la experiencia y haberla gestionado entonces? no hay nada que cambiar. ¿Puedes percibir a los tuyos, como les dices, en el planeta Tierra, más de los tuyos viviendo aquí o no? Algunos y otros que se hacen pasar por nosotros y no somos nosotros. ¿Y los puedes percibir? Sí, pero no somos públicos, no nos interesa hacernos ver, no nos interesa la publicidad, no nos interesa hablar con nadie. ¿Cuántos de los tuyos hay en la Tierra? 6500. Oh, ok. Entonces, si no tienes que trabajar nada de esto, bien. Me dijiste que de la abducción tampoco, que ya lo habías gestionado. ¿Y de los seres holográficos? No es necesario. ¿Para qué la sesión entonces? Recordar. ¿Y has recordado lo suficiente? Sí, ¿Tienes alguna interferencia en tu campo energético? ¿Sí o no? no, Yo ya sé lo que me vas a decir, pero quiero que tu parte física lo escuche. ¿Cómo es posible que después de haber hecho integración de humano luz, haber hecho piquete, haber hecho eso y no sé cuántas más cosas has hecho, ahorita estás todavía en una sola pieza, con algunas cositas que tenías que cambiar, pero pequeñitas? ¿Cómo es posible esto? no hay nada que me pueda derrumbar, ¿Y por qué nadie te puede derrumbar? porque soy infinita, como cualquier otro, Tú has podido gestionar a tu ritmo y manera todo lo que has vivido, porque para eso yo me esperaba un campo de energía minado de seres, interferencias, contratos, pactos, acuerdos. Y no, grata sorpresa de que has podido gestionar muchas cosas. porque soy fuerte. No Solo me te tocaba derriban, un pequeño ajuste. Tus células, nada más. nadie me tumba, todos son leves empujones. A mí se me hace que el encuentro de hoy era más como para echar chisme, para hablar un ratico, así como viejas amigas, que para trabajar, porque aquí no hemos hecho casi que nada. Me hubiera gustado, pero te gustan las respuestas cortas. Sí, porque la energía también del soporte es importante para mí y ya llevamos No, mucho tiempo en sesión. él es fuerte. Sí, yo sé, él puede durar 3, 4 horas, pero después de esa tenemos otra sesión. Imagínate si yo me gasto toda la energía en esta, no voy a poder dar la energía en la otra sesión. Yo sé Una que tú me única entiendes. oportunidad. Sí, eso es verdad. Pero nos podemos seguir viendo, tomarnos un cafecito virtual, echar chisme sin hacer sesión, así que no te preocupes. Entonces, ¿cómo está tu ADN en este momento? ¿Listo? Sí, siempre lo ha estado. Sabemos que tu parte física debe trabajar su parte estructural mental y su rigidez, y eso lo hará porque ya lo sabe y al saberlo lo puede modificar. ¿Qué vas a hacer con tus viajes multidimensionales? ¿Lo vas a seguir haciendo? Los voy a multiplicar. Bueno, a ver si me voy un día de esto, nos vamos juntas a hacer un viaje de esos, a ver si me acuerdo. Am, Solo quiero salir de una duda y ya, terminamos. En tu campo mental, todavía tienes la programación de creer que algo externo soluciona tu situación o no. Yo sé que es esto a nivel físico, pero dime, ¿todavía está o no está? Aún, Tú elimínala desde tu aspecto energético y ya. tu parte física hará lo que tenga que hacer para modificarla. Listo. ¿Algo que le quieras decir a tu parte física que te está escuchando? Cree solo en ti.
Escucha solo tu voz. Eres tan absoluta y tan perfecta como cualquier otro. No tienes que admirar a nadie. No tienes que hacerte ver menos que otros. Las idolatrías y fascinaciones son para mentes débiles. Esto no es lo tuyo. Eres fuerte. Has comido de lo que tú ya sabes y aquí estás en pie. No comas de la sociedad de otros, que porque se ven en apariencia intelectuales y con dominio. Tú tienes tu propio dominio. No te olvides. Lorena, yo tengo una frase que me gusta mucho repetir y compartir y transmitir. Y es en este caso, la adecuo a ti. No es que otros hagan el trabajo por nosotros. Es que esa persona que tiene información, conocimiento o experiencia, pues te inspire. Te inspire para tú descubrir esas mismas facultades dentro de ti, pero no que nadie lo haga por ti. Cuando tú dejas entrar a alguien en tu espacio, tú te pones en riesgo de ser interferido, de ser implantado, porque no necesitas dejar entrar a nadie, ni siquiera a nosotros. Haces tu propio trabajo, haces tu propia gestión. Entrar en hipnosis, en este caso, era una guía para que tú pudieras hacer, tú misma entras, tú misma ves, tú misma cambias. Ya. No tienes ni por qué ponerte ni quitarte en cosas, eres tú la que lo tiene que hacer, nadie externo a ti. Una última frase Sí, y con esta me despido. me dejas con Freddy, necesito que me mire una cosita más. No nutras los egos de otros. No nutras los egos de otros. Tienes que crear con esa energía cosas más importantes. Y yo ya sé para qué la vas a utilizar. Lorena, quiero que le muestres a Freddy y me dejas con él todo el proceso migratorio que está viviendo tu parte física, que es el punto que nos hace falta. Gracias, Lorena Energética, y déjame con Freddy. Freddy, para terminar, ahora sí en serio, observa el proceso migratorio de Lorena desde el aspecto energético. Físicamente pueden estar pasando mil cosas. Energéticamente, ¿qué está pasando? Que tiene que soltar la necesidad de alcanzarlo, Ok. que tiene que sentir que no lo necesita. Si deja de estarlo viendo así, se da rápido, pero en serio tiene que sentir que no lo necesita. Entre mayor Ay, necesidad, sí, dime. a mayor necesidad, mayor tensión, cuando en realidad ella piensa que, o sea, si hay tensión y hay necesidad, ella piensa que esto depende de otros. Si suelta la necesidad, se da cuenta que es decisión propia de ella y ella verá en qué momento se le da la gana de hacerlo y cuándo no. pues se extiende la misma creencia de pensar en que está el poder en otros, sino en ella, pero como ya lo modificó, entonces esto ya tiene un impacto. Pero quiero que mires en su proceso migratorio si hay energías externas a ella que estén troncando tal proceso o no. Tú míralo ahí. Antes tenía miedo, sí. Ok. Dudaba, sí. Ahora no. ¿Y de qué manera hacían tal, no sé cómo se le llama, sí, tal intervención o bloqueo o lo que sea? Porque ella piensa que es algo que está en manos de otros cuando en realidad estás en manos de ella. Los procesos burocráticos son simplemente una apariencia, pero es ella quien decide. Cuando ella pensaba en esa vieja versión de que dependía de terceros, ¿qué hacían estas energías para troncar ese proceso? Dilatarlo. Ok. Es como un cebo, como mostrarle un cebo para que piense que lo puede alcanzar y nunca lo alcanza. En el presente, ya con todas las modificaciones que ha hecho, ¿cómo ves ese proceso desde su energía, desde lo que ella va a hacer ahorita energéticamente? Yo lo veo que se da, o sea, lo hizo. Muy bien. Entonces, Lorena física, aquí hagamos un ejercicio chiquito, cierra tus ojos. Como tu cerebro no distingue entre algo que no ha pasado y que sí pasó o no va a pasar o sí, tú quiero que pienses en ese proceso migratorio, viéndote a ti recibiendo la finalización, la aceptación. Yo no sé si les hacen a ustedes un evento, ¿no? Tienes que ir a algún lugar por un documento. Visualízate que ya estás lográndolo y lo estás recibiendo en tus manos. Y debes visualizarte con todas las sensaciones, riéndote feliz, disfrutando como un logro, llorando de alegría, lo que quieras.
visualízate, que ya lo tienes en tus manos, ya es un hecho y tu cerebro así lo registra. Y visualízate más allá, ya con tu proceso migratorio exitoso, ¿tú qué vas a hacer? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te mueves? Siéntelo. Haz que tu cuerpo lo sienta y abre tus ojitos aquí y ahora, ya teniendo tu proceso migratorio listo. Perfecto. Freddy, ¿cómo ves la energía de Lorena? Tranquila, ¿Cómo ves sus células? todo tranquilo. Entonces, ahora sí, despídete de Lorena, agradecele por toda la información, desconecta de ella completamente, sales de su espacio, verificas tu propio espacio, verificas tu campo, el lugar en donde estás ahorita y haces los ajustes necesarios. Y cuando te sientas listo, puedes abrir tus ojos. ¿Cómo te sientes? Bien, Lorena, ya puedes activar tu micro si quieres. Muchas gracias. Me ¿Dudas o siento muy bien, preguntas? me siento muy Ah, relajada. muy bien. Una viajera dimensional, imagínate. Muy agradecida con los dos. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias. con Con todo todo gusto, gusto. Lorena. De ¿Preguntas o corazón. dudas que tengas? No, no tengo ninguna pregunta. Cuando le pregunté a tu parte subliminal que cómo era posible que con todo lo que has hecho te mantengas en un equilibrio, ¿tú qué sentiste? Me dio mucha risa porque sí es cierto. Lo que yo te dije en un principio, ¿cierto? Que no significa que estés pues súper mal, ¿no? Porque si uno lo sabe gestionar, está bien. Solo faltaban pequeños ajustes. Ahora, ¿qué sigue? Después de esto, lo que quieras hacer o no hacer dependerá, por supuesto, de ti y de las decisiones que tomes. Y lo que sea que hagas, como una sesión de hipnosis, como otra técnica que utilices, asegúrate de hacerla tú para ti, que no te saquen ni te pongan. Tú mismo haces, quitas, pones y verás que ahí se pierde y se elimina ese riesgo como tal. Ujú. ¿Listo? Pues bueno, nada, si no tienes preguntas, Lorena, ¿tú vas a publicar tu sesión? Si gustan, la pueden publicar, nada más ponen la pantallita. Cubrimos el rostro. Perfecto. Sí, Pues les nada, agradezco mucho. te cortamos ya porque ya tenemos sesión. Un abrazo, gracias por confiar en Gracias. nuestro Los voy trabajo a y seguir en viendo en los ti. videos. Salúdenme a Calujero, a Calo. Con todo gusto, claro que sí. Un abrazo, Chao, Lorena. Lorena. Que estés muy Bonito bien. día, que estés muy bien. Bye.